En el programa de hoy vamos a charlar sobre la relación entre la religión y el Estado. Para eso vamos a hablar con Santiago Prono, doctor en filosofía y docente investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Arranquemos sin anestesia. ¿Por qué en pleno siglo XXI seguimos hablando de la relación entre el Estado y la Iglesia? Bueno, tema complicado, por supuesto. En realidad, al contrario de lo que se pensaba, digamos, en el origen de la modernidad, de la ilustración, que con el avance y el desarrollo del conocimiento, la religión iba a ir quedando de lado, digamos, fuera del ideario de la ciudadanía. Bueno, contrariamente a eso, en los últimos años, en las últimas décadas, te diría, viene ocupando cada vez mayor espacio, no solamente en el ámbito de la opinión pública, de la sociedad, sino también de una parte de la reflexión de la filosofía política, que es un tema que, por supuesto, también interesa a esta perspectiva. Pero vuelvo a preguntar, o sea, más allá de la ciudadanía, ¿por qué existe ese entrelazamiento todavía hoy entre el Estado y la Iglesia? ¿Cuál es el rol que está cumpliendo hoy la Iglesia? Bueno, digamos... ¿O por qué se le da ese lugar a la Iglesia todavía desde el Estado? Yo creo que, además de esto que te acabo de mencionar, quizá tendríamos que remontarnos, digamos, desde la época, no sé, de la colonia, fines del siglo XIX, también donde se le fue dando, digamos, una importancia cada vez mayor a la religión. Pensemos que hubo todo un procedimiento, digamos, explícito de tratar de, imponer o de expandir las creencias religiosas en toda esta parte. Tal vez tendríamos que ver también a una explicación de tipo sociológico. Pensemos finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX con las grandes inmigraciones europeas, italiana, española, que por supuesto viene también a abonar este crecimiento de la religión en la sociedad. Pero son explicaciones históricas, sociológicas, digamos. Yo me enfoco más en cuestiones teórico-políticas o filosófico-políticas, sin descuidar esto, claramente. Pero entonces, yo perdón que insista con esto, porque para mí realmente me genera, no quiero faltarle el respeto a los creyentes, pero me genera un poco de ruido que un credo tenga este peso dentro de la política argentina, dentro del Estado argentino. Porque de alguna manera está incidiendo en la legislación. Pienso en educación sexual integral, pienso en la discusión sobre el aborto, pienso en ejemplos como ese. El matrimonio igualitario. Pero de vuelta, ¿por qué? Hay una gran adhesión de la población mayoritaria, digamos, creyente. Pensemos que alrededor del 60-70% de la ciudadanía declara que adhiere a algún credo o alguna religión. Entonces es natural que las instituciones políticas o que los representantes traten de, expresar también en esos ámbitos formales, digamos, este tipo de creencias, lo cual, por supuesto, entra en tensión con los ideales de un Estado laico, liberal, en el gran sentido del término, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que si pensamos a nivel nacional, nada menos que el segundo artículo de la Constitución Nacional dice que el Estado sostiene el culto católico, apostólico y romano, ¿no? Si bien es una discusión y filosóficamente ya saldada, que se supone no es que el Estado asume un credo, sino que le otorga cierto sustento económico, digamos, de todos modos sigue estando ahí. Bueno, y ese es el otro tema. No hace mucho tiempo, hace pocos años, se debatió, se discutió mucho respecto a por qué el Estado tenía que sustentar a la Iglesia Católica, y la Iglesia dijo también que renunciaba a esa, o al menos aparte. ¿Cómo está eso? Exactamente. En el año 2018 hubo una conferencia episcopal en la provincia de Buenos Aires en la que se acordó, en parte podríamos decir por motus propio de la Iglesia, comenzar un lento y gradual camino de despojarse de los aportes del Estado. Pero nuevamente, eso es muy difícil de que suceda, digamos, en un corto plazo. Recién te mencioné a nivel nacional la Constitución Nacional. Bueno, el tercer artículo de la Constitución de la provincia de Santa Fe dice que la religión de la provincia es la católica, apostólica, romana, a la que le va a
prestar su más decidida protección, independientemente de la libertad religiosa que puedan tener los ciudadanos. Bueno, ahí tenés una asunción por parte del propio Estado respecto de un credo religioso. Constitución que, dicho sea de paso, es una de las dos más viejas de todo el país. Bueno, hubo un intento creo que en la gobernación de Lipschitz de comenzar a debatir para reformarla, pero bueno, quedó en la nada por ahora. No, pero digo, también tiene que ver con esto. Vos decías los argumentos históricos y cómo la creencia de la ciudadanía va variando o le fue dando más o menos importancia a la religión. Vos decías que esta discusión sobre la relación entre la Iglesia y el Estado en las últimas décadas ha recrudecido o ha aumentado la adhesión, digamos, hacia las religiones, contrariamente a lo que se podía pensar en un ideal ilustrado, moderno, digamos. Pero bueno, más allá de las explicaciones psicológicas, sociológicas o históricas que podríamos tener al respecto, lo cierto es que eso es un hecho y que esto es quizá lo llamativo, lo que hay que llamar la atención, digamos, es que las instituciones políticas se hacen eco de eso y luego tratan de reflejar también en esos ámbitos, cuando lo importante es mantener separado las dos cuestiones. Y sin embargo tenés fuerzas políticas que, todo lo contrario, lo que están haciendo es representar a un sector de la Iglesia. Sí, de las iglesias, de los credos, digo, cuando hablamos de iglesia. Exactamente, sí. Por lo menos desde la última elección del 2019, digamos, hubo una alianza, por así decir, de los cristianos y de los evangélicos, digamos, más algunos ex panelistas de programas de televisión, formando el partido Unite por la Vida y la Familia. Lograron 6 diputados, alrededor de un 10%, que luego, ni bien sucedió la elección, se separaron. De hecho, ahora en la elección legislativa que acaba de terminar, se separaron, uno por ese partido y otro por otro que lleva el nombre de Viva la Libertad, ¿no? Sí. Parece más y volvieron a sumar 7 u 8. Vieja. También, sí. O sea que se mantiene esa representación dentro de la Cámara. Cámara. Sí, yo creo que acá en la provincia tenemos que, digamos, esperar que a nivel de nuestras instituciones siga estando presente y fuertemente. Te doy un ejemplo, digamos, ¿no? Un diputado que también entró en el año 2019 y que ahora también por esta última variante, digamos, ha presentado proyectos no de resolución o de comunicación, sino de ley, por ejemplo, para determinar el Día Provincial del Pastor Evangélico, el Día Provincial de la Oración, eso está ahí medio en veremos, o el Día Provincial de la Biblia, que ya tiene media sanción de diputados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Sí, son esas cosas que no trascienden, pero que sin embargo van sentando un precedente sobre, bueno, esto que vemos, la relación entre la Iglesia y el Estado. Desde un punto de vista, digamos, de un Estado pretendidamente laico o liberal, esto, por supuesto, resulta inadmisible. Es decir... Sí, no escucho el día Provincial de la Torá, por ejemplo. Claro, por supuesto. Pero es que el tema es que desde un punto de vista del Estado, de las instituciones formales, ¿no?, diseñadas para tomar decisiones colectivamente vinculantes, digamos, bueno, el Estado no puede ni promover un culto, una religión, ni tampoco dedicarse a intentar desprestigiar o anular las religiones. En ese caso no estaría, digamos, bueno, reconociendo la libertad política de los ciudadanos. En otros términos, tiene que resguardarse de adoptar una postura plenamente neutral en materia religiosa, ¿no? Estamos hablando de Santa Fe y de Argentina en general, pero ¿esto cómo es en otros países de la región? Pienso en Brasil, donde, bueno, justamente las fuerzas evangélicas le dieron un apoyo muy fuerte a lo que fue la elección de Bolsonaro. Pienso en algunos países de Europa, donde también la Iglesia, bueno, Italia sin ir más lejos, tiene una relación muy imbricada con la Iglesia. Sí, aquí en Latinoamérica, bueno, nombraste el caso de Brasil. Si nos vamos un poco más para Centroamérica, la adhesión de la ciudadanía todavía es mayoritaria. Bueno, bajamos un poco, si recordamos la interrupción, digamos, del gobierno de Evo Morales en 2019, ¿no? Quien entró a la Casa de Gobierno con una Biblia en la mano como un gran símbolo de volver a unir, digamos, la Iglesia con el Estado. Que de nuevo, eso no respeta, no reconoce la libertad política de los ciudadanos.
Y te diría más, si me permitís, digamos, cuanto mayor es el nivel de adhesión ciudadana a una religión, más estrictamente controlado debe estar el Estado en cuanto a privilegiar un credo o no, justamente en nombre de una minoría que no respeta, que no tiene esa o representación. que no adhiere a ningún credo, ¿no? Digamos, no puede o debe cuidarse de no establecer normas u obligaciones o derechos pensando en un credo determinado. ¿Y cuál es la discusión, la conversación en la filosofía política sobre esta relación, esto que venimos hablando? Pero ¿cómo está hoy el estado de discusión? Bueno, yo te diría desde mediados, fines de la década del 90 del siglo pasado, hay una corriente filosófico-política que de alguna manera se hace eco de podemos decir, inesperado crecimiento de las religiones en las sociedades. Y dejando de lado, por supuesto, las posturas extremas, es decir, aquellos que dicen que hay que o eliminar la religión o volver a una especie de régimen teocrático, digamos, la idea es, por supuesto, Perdón, ¿hay de esos? Y algunos autores, por ejemplo, Sheila Ben-Habib, no es que adhiere, por supuesto, pero sí llama la atención acerca del peligro de volver a instaurar una teología política, digamos, en los regímenes democráticos. Pero te decía, yendo a tu pregunta, la idea es, por supuesto, reconocer la importancia sociológica o en el ámbito de la sociedad, de la ciudadanía, de la religión, pero establecer una barrera, un límite de separación entre los espacios formales y los espacios informales de la opinión pública, digamos, ¿no? Mientras que se reconoce y hasta incluso podemos decir que puede ser valioso el aporte que en esos ámbitos informales puedan realizar distintos credos para determinados temas a nivel social. Bueno, las decisiones o incluso los argumentos que se tienen que plantear al momento de debatir una ley, por supuesto no pueden ser religiosos. Entonces, lo que se exige es una especie de, a mi entender, problemática, pero bueno, una especie de traducción del lenguaje religioso a un lenguaje secular, para que esos posibles aportes de ciudadanos creyentes puedan llegar a las instancias decisorias. Pero bueno, es muy difícil de implementar seguramente, ¿no? Yo creo que si uno se pone en el lugar de un creyente, ¿qué debería hacer, digamos? Además de transformar o tratar de adaptar su lenguaje a un lenguaje universal o secular, universalmente entendible. O laico. Claro, pero digo, cuando por lo menos es la idea, cuando se discute un proyecto de ley en las legislaturas, la idea es los debates, las críticas, las reformulaciones de las propias posiciones. Bueno, un creyente en ese sentido, no sé si estaría dispuesto a rever sus ideas acerca de Dios o de cualquier otra implicancia o derivación, digamos, al momento de discutir un proyecto de ley, ¿no? Pienso en el acto simbólico y el valor del acto simbólico de la jura sobre la Constitución, sobre la Biblia en algunos casos. De sí. Tomar la palabra jurando no solo sobre la Constitución, salvo los laicos, sino algunos sobre la Biblia. Así es, sí. Bueno, por lo menos a partir de la reforma del 94 de la Constitución Nacional se eliminó, lo mismo que con la exigencia de que el presidente sea de esa religión, digamos. Así que bueno, podemos decir muy lento avance vamos teniendo en la sociedad. Eso desde el punto de vista laico, desde el bueno, momento pero digamos, si nosotros nos cruzamos de vereda, digamos, y vamos al punto de vista religioso, yo creo que también hay, y esto no es un argumento mío, sino argumentos de creyentes que claramente diferencian el ámbito público, político, del ámbito religioso, digamos, que te decía, desde el punto de vista de los creyentes también puede resultar un poco problemático, en el sentido de considerar a su credo, a su idea de Dios, digamos, como un instrumento para aplicar a la convivencia democrática, digamos, ¿no? Es una manera de instrumentalizar ese tipo de creencias o de poner lo sagrado en el ámbito de lo profano, digamos. Para algunos creyentes liberales que analizan estas cuestiones desde el punto de vista filosófico-político,
no es admisible, digamos, pensar en la idea de un Dios legislador o que lo tengamos en cuenta como criterio para diseñar nuestras instituciones y nuestra convivencia democrática. Sí, pero... Pero digo, por eso es problemático de los dos puntos de sí. vista. Esto que te acabo de mencionar, por supuesto, no es la postura adoptada, por ejemplo, por este tipo de representantes políticos acá en la legislatura que te mencioné hace unos minutos. Nos cruzamos de vereda y seguimos hablando desde el lado de la Iglesia. Uno de los argumentos que normalmente se escucha, o que comúnmente se escucha, es que la Iglesia recibe aportes o cumple un rol dentro de la sociedad que el Estado abandonó. Esa es una discusión, digamos, que se daba en el caso, digamos, en Argentina al momento de la sanción de la Constitución del año 53, del siglo XIX, ¿no? Donde hubo un debate entre los conservadores y los liberales, quienes finalmente se impusieron. Bueno, la idea es un poco lo que mencionaba recién, es el Estado liberal acepta la existencia de la Iglesia, de la religión, pero como un instrumento para intentar inculcar, bueno, ciertos hábitos o comportamientos considerados valiosos en la población. Pero estamos hablando de poco menos de hace 150 años atrás, digamos, ¿no? El siglo XIX. Entonces, en este momento, ciertamente... Pero los argumentos perduran, digo, ¿se sigue discutiendo en esa clave o no? En el ámbito filosófico-político, la clave, perdón, sí, el núcleo de las discusiones está en acordar un muro de separación entre, no, digamos, que sea permeable, pero que permita traspasar, digamos, las contribuciones religiosas al ámbito político, pero a condición justamente de rever el lenguaje y sus razones. En ese sentido, como te digo, no está exento de objeciones, ¿no? Y de problemas. Respecto de los demás aportes, bueno, esto además es algo que también resulta problemático en el caso de la educación. Vos creo que lo mencionaste hace unos minutos, en el caso de por ejemplo, sexual integral. La educación sexual integral. En Argentina, digamos, hay una ley federal del año 2006, ¿no? Acá en Santa Fe, el gobierno socialista, en el 2008 fue uno de los primeros en incorporar esa ley. Pero claro, acá en Argentina la educación pública está delegada a las provincias, con lo cual... También desde la década de los 90. Depende un poco digamos, de cada institución, de cada docente. Acá en la legislatura provincial han habido 5 intentos, digamos, de establecer una ley de educación sexual en la provincia. Algunos han tenido media sanción de diputados, otros han perdido estado parlamentarios, pero nunca los senadores lo tocaron al tema, nunca. Acorde con su tradicional sentido conservador, ¿no? Desde siempre. Pero digo, es un problema, es también una deuda pendiente, sin duda. Sí, porque esto que decimos en la educación también se traduce, pienso en la ley del aborto y en la ley del matrimonio igualitario, incluso en su momento la ley del divorcio. ¿Hasta dónde la Iglesia puede ejercer su, de hecho, poder en la legislación? Yo creo que no hay ninguna... Porque de alguna manera representa una fuerza política. Sí, claro. No hay ninguna razón para impedir que lo haga en el plano informal de la opinión pública, de las distintas organizaciones de la sociedad civil. El tema es cuando, digamos, empiezan a presionar a los legisladores. Pero el problema no es tanto eso, solamente eso, sino también que haya ciudadanos o ciudadanas que aspiren a alcanzar puestos de gobierno, a ser funcionarios públicos, a adquirir una banca, digamos, y que lo hagan no en su calidad de ciudadanos, sino en su calidad de creyentes. Ese es el problema, digamos, ¿no? Justamente lo que mencionaba hace unos minutos, esos proyectos, por ejemplo, presentados. Yo no sé si hay alguna especie de reglamento interno, de procedimientos en la legislatura, por el cual quien preside las sesiones pueda llamar la atención a alguien que quiera establecer ese tipo de proyectos o una argumentación en términos religiosos, digamos. Pero sí, bueno. Hay que tener en cuenta que más allá de lo que pueda decir la letra escrita, la conveniencia política de ponerse en contra de una fuerza política como la Iglesia. Digo, está lo que dice la letra y lo que a mí me conviene en cuanto legislador o político de
enfrentarme a esa fuerza política. Sí, bueno, eso serían algunos de los vicios, digamos, que están presentes. Yo creo que habría que, por lo menos, empezar a llamar la atención acerca de quiénes son los que están ahí en las legislaturas, qué argumentos dieron, quiénes avalaron, y, por supuesto, tratar de contribuir a la discusión pública sobre estos temas, ¿no? Que no se monopolice de una sola voz sobre esa cuestión, ¿no? Quienes nos levantamos temprano en la mañana mientras desayunamos, vemos esos programas que están antes de que comience o al final, la programación. Para los que nos acostamos tarde. Bueno, antes había, al finalizar una programación, ¿no? de un pastor de origen brasileño. No, eso es lo que están ahora, pero antes, digamos, una reflexión. Sí, el padre Chesky. Exactamente. Bueno, digo, siempre es importante, como cualquier otro tema, digamos, las presiones o las contribuciones que puedan venir de los espacios públicos es de donde van a venir o los cambios o incluso también en este caso, las posibles inconveniencias para un Estado laico, que es lo que estamos discutiendo. Pero siempre los cambios van a venir desde afuera, desde los espacios informales, que son los espacios, que es el ámbito donde se genera el verdadero poder político que otorga legitimidad y sustentabilidad a los gobiernos. Santiago, veníamos hablando de que lo ideal, de alguna manera, era adaptar ese discurso religioso en un lenguaje secular. ¿Hay antecedentes internacionales de estados que se hayan separado de las religiones? Ejemplos exitosos en lo posible. Bueno, digamos, a propósito de esto último que acabas de mencionar, creo que habría que diferenciar dos tipos de situaciones o de países, ¿no? Hay algunos países que por el régimen político que está vigente, el Estado explícitamente no solamente se separa de la Iglesia, sino que anula a la Iglesia, persigue a los creyentes o los confina en espacios de reeducación, por así decir, ¿no? Regímenes totalitarios y demás. Pero después, sí, hay algunos países en los que hay una menor, quizás, si se quiere, incidencia de la religión en la política. Pero esto, de nuevo, es producto de la realidad social, ¿no? Hay algunos países de Europa o del norte de Europa, por ejemplo, en donde el porcentaje de población creyente es, por supuesto, mucho menor de los que tenemos aquí en Argentina, en Latinoamérica, bueno, incluso en la parte sur también de Europa, también recién nombraste a Italia, por supuesto, ¿no? Sé que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se está organizando, se está armando una jornada de discusión en torno a la relación entre el Estado y la Iglesia. ¿De qué se trata? ¿Cómo viene formándose esto? Así es. Bueno, este es un tema que en el contexto de los proyectos de investigación que dirijo, que venimos trabajando, lo estamos analizando ya desde hace varios años. En el 2019 realizamos las primeras jornadas acerca de la relación entre Estado e Iglesia. Hicimos una segunda ya internacionales en el año 2021. La primera fue presencial, la segunda virtual, donde participaron investigadores, investigadoras de varios países de aquí de Latinoamérica, de México, por ejemplo, de Colombia y también de Europa. Y esta tercera edición que la hacemos este año, en formato híbrido, serían las terceras jornadas internacionales de la relación Estado-Iglesia. La vamos a hacer con algunos colegas de Italia. Hay una profesora, digamos, de la Universidad de Brescia, de Bérgamo, de la Universidad de Nápoles. Aquí de Argentina vienen algunos colegas de la Universidad de Tucumán, más algunos otros de acá de la facultad. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es presentar las investigaciones sobre este tema, siempre desde un punto de vista, por supuesto, crítico, pero dialógico y deliberativo, digamos, ¿no? Siempre estamos, de hecho, tratamos de balancear, digamos, las distintas exposiciones y participaciones, ¿no? Sobre este tema que me preguntás, y creo que esto también cuenta para todo lo anterior que charlamos, lo importante es no
no suscribir a una concepción de racionalidad reduccionista, digamos, ¿no? En el sentido ilustrado, moderno, de que no se acepta más que aquello que se somete al cálculo o a la observación empírica. Entonces, la idea es, como te digo, tener una concepción ampliada de la racionalidad, ver qué tipo de contribuciones o aportes se pueden plantear desde estos distintos credos al Estado democrático de derecho, pero separando, sí, estos dos ámbitos de los que hablábamos, ¿no? Los ámbitos formales e informales de la opinión pública. Bueno, me parece que van a tener mucho sobre lo cual discutir, dialógicamente, por supuesto, pero que hay mucho sobre lo cual debatir. Exactamente, sí. Las jornadas son el 19 y 20 de octubre de este año y, por supuesto, como dije, también son abiertas a todas las personas que, por supuesto, quieran participar presencial o virtualmente, digamos. Santiago, te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta Litus, que nos prestes parte de tu tiempo y nada, contarnos y explicarnos un poco más de esta relación entre Estado e Iglesia. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por este tema.